Fire Nation. Creo que hemos estado en un proceso de conocer a Dios y conocer de Dios de una manera que lo que buscamos es que les dé una nueva perspectiva. No como que ustedes no conocieran, no como que ustedes no supieran quién es Dios, pero lo que queremos brindarles son unas perspectivas diferentes acerca del crecimiento espiritual y qué conlleva ese crecimiento espiritual. Y hoy, sin duda alguna, no es un sermón independiente, sino un mensaje que va muy atado a cómo yo conozco de Dios para poder vivir las promesas de Dios. Y quiero que vayamos a Hebreos 12:1, si usted tiene su Biblia ahí, y mientras que usted busca Hebreos 12:1, yo quiero darle un contexto. Hebreos fue escrito al pueblo de Dios, un pueblo judío, que eran cristianos, ¿sí? Y que no fue escrito para personas débiles en la fe, pero por las circunstancias que estaban viviendo, ellos ya pensaban en, en, en retirarse de la fe. Tenían fe, creían en Dios, creían en las promesas, pero producto de lo que estaban viviendo alrededor en ese pueblo, ellos se estaban cansando. Y por eso Pablo escribe esa carta, ¿sí? Ahora, ¿qué estaban viviendo? Estaban viviendo presión social, persecución, rechazo social y desgaste espiritual. Miren cuál era la intención de Pablo al escribir. Bueno, Pablo se supone que escribió el libro de los Hebreos, pero no está confirmado. Pero el motivo era, oiga, yo tengo una congregación, hay un grupo de personas que aunque están creyendo, la circunstancia, el rigor de la prueba los está agotando. Y eso los está haciendo pensar en desistir de Dios. Y usted me puede decir, Pablo, yo no estoy pensando en irme de la iglesia. Pueda que no. Yo no estoy pensando en desistir de mi fe en Cristo. Pueda que no. Pero sí puede estar pensando en dejar de creer y decir, ¿para qué oro? ¿Para qué sigo buscando de Dios? ¿Para qué sigo haciendo devocional? ¿Para qué sigo leyendo la Biblia? O que todo esto lo que busca es que usted, en cierto modo, se aparte de Dios, así sea que no sea parte de la iglesia. Ojo que usted y yo vayamos a una iglesia un domingo, que usted y yo nos conectemos, no quiere decir que usted tenga una conexión con Dios. Y tenemos que empezar a derribar esos argumentos, porque son argumentos en la mente. Dice, bueno, pues al menos voy cada 8 días a la iglesia. Bueno, pues me conecto a la oración los martes. Bueno, de vez en cuando me escucho un predicador. No es suficiente. Recuerden que Dios no quiere que usted sea un miembro de una congregación, un miembro de una comunidad, sino quiere que usted sea su hijo, o sea, que se relacione con él. En este libro de Hebreos, seguimos entonces, ¿no? Les contaba por qué se escribió. Y entonces en Hebreos 10:35, no lo lean, solo dice, no perdáis vuestra confianza porque os es necesaria la paciencia. Ojo que en el versículo 10 él ya está diciendo, ojo que yo ya sé qué es lo que está sucediendo. Y en el versículo 11, en el capítulo 11 de Hebreos, habla de todos los héroes de la fe. Y entonces nombra y le dice acerca de Abraham y habrá un montón de héroes de la fe que se mantuvieron en la fe a pesar de las circunstancias. Y cierra ese texto con algo que para nadie quizás sería una buena noticia. Dice, ellos no habían perdido la fe de la doctrina, ellos estaban perdiendo la resistencia espiritual. Eso era lo que estaba pasando con ellos. Y en el texto de Hebreos 11:39, que es el que les quería contar, dice, y mire cómo cierra eso, ¿no? Está hablando de los héroes de la fe, de aquellos que son nuestros ejemplos. Y mire lo que dice. Yo creo que si uno lee esto a blanco y negro, uno en vez de motivarse, se pone triste. Dice lo siguiente. Dice, y estos no recibieron lo prometido. Y uno dice, no, pues estoy pero bien. Qué motivación. Gracias, Pablo. Pero saben que da un motivo especial. Dice, ellos corrieron sin ver el final de la historia. Pero tú y yo
sí estamos viendo el final de la historia. Ellos hablaban acerca del Mesías. Tú y yo tenemos el Mesías. Tú y yo sabemos las promesas de Dios. Tú y yo vivimos en esa era de la gracia que ellos solo anhelaron. Y por eso no es desgarrador decir, oye, ellos no recibieron lo que esperaban. ¿Ok? Ahora, lo que nos quería decir, entonces, Hebreos 12:1, empezamos ahí, ¿cierto? Y vamos a leerlo, está por aquí abajo. ¿Tienen ahí Hebreos 12:1? ¿Alguien tiene Hebreos 12:1? Cami, ¿tú lo tienes ahí? ¿Tú lo puedes leer, por favor? En NTV. Sí, no importa. Por lo tanto, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Gracias, Cami. En Reina Valera dice lo siguiente, y quiero leérsela, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren que Pablo toma una ilustración que es el de las carreras. Y me voy a centrar en dos cosas. Él habla del peso y dice, y del pecado. No voy a hablar hoy del pecado, porque el pecado es algo que es sencillo de identificar. Usted sabe que no está bien en su vida, ¿cierto? Ya, usted sabe que es pecado. Chao. Usted sabe que es una transgresión hacia la voluntad y a la ley de Dios y usted dice, ok, eso es pecado. Quizás usted ya tiene eso claro, ¿ok? Pero yo quiero hablar un poco acerca de los pesos, porque los pesos no son pecado, pero sí nos limitan en vivir de la forma que Dios quiere. Y volviendo a la analogía que el escritor de Hebreos hace acerca de carreras, yo quiero preguntarle algo. ¿Ustedes han visto los atletas de maratón? Que usualmente son flacos y ganan son los de por allá de África porque yo no sé, tienen unas piernitas súper delgaditas y corren. ¿Cuándo usted ha visto que un competidor de esos cargue una maleta pesada? No le serviría, lo afectaría completamente. Y por eso Pablo toma los deportes como ese ejemplo. Abiertamente usted puede estar tratando de correr con libertad amarrado. Mire también que los atletas tienen ropa cómoda. Imagínese usted los atletas con naguas, por ejemplo, y con tacones. De hecho, creo que por allá en España creo que es en España, hay una competencia de hombres en tacones. Claro, esos tipos salen corriendo y la mitad se van de jeta. No es fácil, porque usted tiene que correr libre. Entonces los pesos son como esa comodidad que usted tiene que tener. Pero usted puede que está hoy día corriendo la carrera de la fe, que es viviendo su vida día a día con Cristo, y usted la está viviendo con ropa incómoda y con un peso que usted no debería cargar. Pero bueno, ok, esos pesos, ¿qué pueden ser? Pues presiones, miedos, desgaste emocional, ansiedad. Pero ese texto habla de algo bonito, dice, despójense de todo peso. Y aquí quiero que nos centremos en algo. Ese despojarse, esa palabra que se usa ahí en griego, esa palabra refiere como a quitarme ropa, a hacerlo voluntario. O sea que no es algo que Dios hace. ¿Se acuerdan que muchas veces nosotros hemos hablado de la responsabilidad personal? Esta es parte de esa responsabilidad personal. Pablo nos da la instrucción y dice, despójense quiénes, nosotros, usted y yo. Es algo que tenemos abrazado nosotros. ¿Por qué?
¿Por qué Pablo no dice oren al Señor y que se liberen como si fuera un demonio, una carga, una atadura espiritual? No dice en el nombre de Jesús, oren lenguas y saca la manga larga y tal, bote guerra espiritual. No, nos dice ustedes despójense. ¿Por qué? Porque Cristo, de todo eso, ya hay una verdad que Cristo hizo que nos debería hacer libres. ¿Y qué pasa? Yo no la he adoptado en mi vida para que ese peso se vaya. ¿Sí? Entonces, antes de hablar de pecado, mire que ahí dice del peso y del pecado. Lo primero que el escritor de Hebreos nos dice es, oiga, despójense de los pesos. Y yo quiero que usted, mientras ocurre esta charla, pequeña charla, usted empiece a identificar qué pesos hoy todavía usted tiene que lo limita de correr en libertad. ¿Se acuerdan ese delicados pastos que hablábamos en el Salmo 23? Ojo que usted, el Señor ya ganó ese pasto, ya lo llevó a ese pasto, pero un peso podría limitar que usted disfrute del pasto que Dios quiere darle para que usted descanse. Y entonces el primer peso emocional es la carga que quiere controlarlo todo. Uno de los mayores pesos del creyente moderno es la ansiedad. Entonces, ¿por qué vivo ansioso? La ansiedad es exceso de futuro. Entonces ahí usted mira las finanzas, la salud, las decisiones que debe tomar, su familia. Y entonces sin darnos cuenta, ese peso lo mantiene agotado por dentro. ¿Usted a veces se siente cansado y no ha hecho nada? Y entonces dice, ahí como el de Dolorán, sí, señor. Eso lo único que dice de su vida es que usted está agotado en su mente. No es normal que si yo no estoy haciendo nada, que está bien a veces no hacer nada, y usted está cansado. Usted duerme y no descansa. Eso es un enorme indicador que hay algo en su vida emocional, que usted tiene un peso que usted no le ha entregado al Señor. Bueno, Pablo, pero ¿cómo yo se lo entrego al Señor? ¿Qué hago? Porque a veces pensamos que es un mantra, ¿no? Una oración que yo hago y mágicamente se desaparece. Pero la escritura sí nos dice, en Mateo 11:28, dice lo siguiente, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En la TLA dice lo siguiente, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, mire el texto clave, agobiados, y yo les daré descanso. Bueno, pero ¿cómo hago eso efectivo en mi vida? ¿Se acuerdan lo que yo les digo y usualmente tratamos de hablar acá? Y es ser completamente honestos con Dios. Señor, no sé qué hacer en esta situación. Quiero entregarte esta situación. Quiero dejar de preocuparme por mis hijos, por el dinero. Quiero hacerlo. Pero después de usted orar, usted tiene que saber que Dios es bueno y saber que Dios va a orar. Y usted hacer su parte. Mire que lo que dice ahí Jesús, porque nosotros ¿qué hacemos? No tengo problemas de trabajo. Y entonces no le importa qué hacer, entonces usted busca hacer más, trabajar más. No está mal trabajar, es necesario trabajar. La misma Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero a veces usted se llena de cosas y dice, no, entonces yo trabajo más. Mire que ahí lo que dice el texto, dice, vengan a mí. No dijo, esfuércense más. Porque nuestra reacción humana es que yo me esfuerzo más. Pero la Biblia no dice eso con relación a las tensiones mentales. Dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Y otra vez volvemos en el tema. ¿Quién tiene que despojarse? Nosotros. ¿Quién tiene que ir? Nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo todo. Porque la promesa de Dios ya está hecha. Ahora, usted me puede decir, ah, Pablo, pero eso es muy sencillo. Usted que no tiene problemas. ¿No?
No sea chismoso, no se lo puedo contar porque además está publicado, ¿no? No voy a ventilar aquí. Si quieres, pues ponemos pausa y le cuento las mías. ¿Cierto? Pero mire lo que dice ahí, me encanta. El descanso no es una ausencia de un problema. El descanso es el reflejo de mi confianza en Dios. Pongámoslo en lo que es mucho más descriptivo, en una enfermedad. ¿Usted tiene el control de su enfermedad? Por supuesto que no. Si usted tuviera el control de su enfermedad, le aseguro que ninguno de nosotros diría, ay, yo quiero estar enfermo hoy, ¿no? Entonces, como está Cindy, ¿no? Que no tiene ni nariz de ya de sonarse de pronto, ¿no? O sin voz. Diría, ay, qué rico, hoy quiero enfermarme, hoy quiero sentir esa bella necesidad de sonarme, ¿no? Y llegar al punto de que cuando me suene me arda la nariz, ¿no? Obviamente no. O de sentir fiebre, que es tan delicioso, ¿no? Que usted después de la fiebre no quiere ni siquiera levantarse, ¿no? Que le toca como casi como, ¡ah! No está en su control. Y entonces lo único que tiene que decir es, ok, señor, yo hago mi parte, voy al médico, me tomo los medicamentos, sigo orando, sigo descansando en el que tú tienes el control de mi salud, ¿no? Y si el problema es que usted come como un salvaje cosas que no necesita, pues le toca tomar la responsabilidad de su vida y empezar a comer de manera adecuada, ¿sí? Pero confía en que Dios hará. Mire lo que dice ahora, ¿cómo nos libra Cristo? Cuando oramos entregando el control. Entrega el control. Qué vaina tan dura. ¿Cómo nos cuesta entregar el control? Nos encantaría que todo funcionara como a nosotros nos place. Qué pena con ustedes. No funciona así. Y si alguien les dijo, porque ahora estamos en la era del sermón light, ¿no? De autoayuda. Esfuérzate, ruge, confiésalo. No, papito, así no funciona. Si Dios quiere darte una lección de fe a través de una situación en la vida, Él lo va a hacer. Así tú rujas y así tú confieses que no estás enfermo. Entonces yo lo que tengo que hacer es, Señor, estoy enfermo, voy a ponerme delante de ti, te entrego mi necesidad, yo voy a hacer mi parte, Dios, y espero que lo que pase es lo que tú quieres. Amén. Filipenses 4, 6 y 7. Yo creo que yo los tengo secos y mi esposa los tiene secos con eso. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, os ruego con acción de gracias, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento morará en vuestros corazones. Primero, ¿qué le tocó hacer? Descansar. ¿Qué le tocó hacer? Orar. ¿Qué le tocó hacer? Creer. La ansiedad se rompe cuando dejamos de cargar solos con nuestros problemas. ¿Quieres romper la ansiedad? Eso. Suelte el control. Usted me dice, ay, claro, Pablo, la frase está hermosa. Vaya, hágalo, tranquilo, tranquilo. Junto con mi esposa también luchamos por hacerlo. Pero hemos visto resultado cuando lo hemos logrado. Las áreas en las que hemos podido entregarle el control a Dios y decir, ok, Señor, hasta aquí llegué yo. Hasta aquí pude hacer yo. De aquí para adelante es tu responsabilidad. Amén. Ahí hemos podido encontrar. ¿Cuál es otro peso? El segundo, el peso mental. La presión de la mente. La, que se nos vuelve en una prisión. Y esta frase que encontré, y quiero que de verdad se la graben. El enemigo no necesita destruir tu vida si puede llenar tu mente de pensamientos de preocupación. ¿Ya? El enemigo los tiene callados, menguados. Si nos llena la mente, y entonces esa preocupación constante por el miedo del futuro, por las comparaciones que yo me hago, por pensamientos repetitivos, eso nos hacen esclavos de nuestra mente. No me lo merezco. Uf. ¿Cómo está hoy su mente con relación a Dios?
¿Cómo está su mente cuando usted se acerca a Dios, por ejemplo? ¿Su mente hoy en día es una prisión? ¿Tiene miedos? ¿Tiene pensamientos que son repetitivos en su mente, que son autodestructivos? Entonces dése cuenta que usted tiene un montón de pesos. Su problema puede que no sea el pecado. Su problema es lo que no le permite vivir la vida abundante, es una cantidad de pesos que usted ha decidido no entregarle al Señor. Y mire lo que dice con relación a los pesos mentales. Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba. Nos ponemos a pensar en nuestras necesidades, en lo que queremos, en nuestros sueños. Oiga, ¿es malo pensar en nuestros sueños? No, pero es malo entregar nuestra felicidad a un sueño. Y tristemente, aquí les voy a pedir algo, que consideren lo siguiente. Puede ser que su sueño más grande no lo lleve a la felicidad que espera. Usted no lo sabe, yo no lo sé, pero Dios sí. Y eso va a implicar que a veces yo renuncie a mis sueños, y eso va a implicar que yo a veces cambie mis sueños, y eso va a implicar que a veces yo renuncie a un sueño. ¿Por qué? Porque Dios no decidió concederlo. Y entonces, si yo no confío en Dios, sabiendo que Dios es bueno, yo me voy a frustrar. Pero si yo sé y tengo la fe que Dios es bueno, yo sé que voy a estar bien y que era lo que necesitaba mi alma. Mire lo que dice Segunda de Corintios 10:5. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo nos libera cuando dejamos de creer todo lo que pensamos. A mí alguna vez un pastor me explicaba este texto y me decía, eso es como tener un policía en tu mente. Cada pensamiento que tú llegas, tú lo analizas, tú lo requisas, como cédula y papeles, ¿no? A la pared. Acá a mí que le gustan harto los policías, ¿no? Que lo ponen así, ta. Requisa. ¿Usted hace eso con su mente y sus pensamientos? ¿O usted deja pasar libremente cualquier pensamiento, así sea basura para su vida? Miren que ese peso es que yo no tengo control de mi mente, porque yo no he decidido coger y filtrar cada pensamiento que entre en mi vida con lo que dice Dios de mí. Miren que ese pensamiento a veces te dice que no mereces el favor de Dios, que no eres tan valioso, que mereces lo que te pasa. Pero la Biblia dice cosas completamente diferentes. Veamos el último, el otro peso. Dice, el peso del pasado, por ejemplo, la culpa que nos detiene. Y entonces muchos amamos a Dios, pero vivimos mirando hacia atrás. Y entonces allí, ¿qué es lo que llena nuestra vida? La culpa, los errores y los fracasos. Y por eso no puedes mirar. ¿Se acuerdan la carrera que yo les dije de los tipos en tacones? ¿Y qué pasaba con la mayoría? La mayoría se van de jeta. Imagínense que aparte que tienen tacones, tienen aguas y miran para atrás. Pues ya no sería la mitad de los que se van de cara, sino posiblemente todos. Y a veces usted y yo estamos corriendo igual que ese hombre, que esa carrera de hombres en tacones y en aguas. Pero aparte de estar incómodos, están mirando para atrás. ¿Tú crees que alguien que tenga esa cantidad de peso en la vida va a poder vivir bien? Por supuesto que no. Hoy yo te llevo a que tú cojas y examines tu vida y tu mente principalmente y mires qué pesos todavía están en tu vida que no te han permitido ser el cristiano y el hombre de Dios o la mujer de Dios que tú quieres ser. Vuelvo y te digo, no estoy hablando de pecado, eso está claro. Estoy hablando de esas cosas que aceptamos en nuestro corazón y que a veces decidimos vivir con ellas. Filipenses 3:13 dice, olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta. Pero a veces nosotros jamás aceptamos el perdón y la restauración de Dios.
y seguimos pensando que somos el hombre o la mujer de donde Dios nos sacó. El Salmo 103:12 dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Dios te perdonó. Acéptalo. Vive como un hombre, una mujer perdonada, limpiada. Un hombre justo, no porque te lo hayas ganado, sino porque Dios decidió darte esa posición. Dios no solamente te perdona, Dios separa tu pasado de ti. Y entonces Dios nos libra cuando creemos lo que Él hizo en la cruz. Y la culpa persiste en tu vida cuando no crees completamente el perdón de Dios. Pero Pablo, usted no sabe lo que yo hice. No, no lo sé. Pero Pablo, usted no sabe mis decisiones. No, no lo sé. Pero yo sé lo que Dios dijo. Yo sé lo que Dios prometió y yo sé lo que Dios ganó en la cruz del Calvario. Y ahora el otro peso, el peso espiritual. Y este peso espiritual es el cansancio de intentar merecer. A usted le encantaría que Dios le diera premios. Es que yo me porté bien, entonces Dios me dio esta bendición. Y entonces usted se enfoca en su vida no para ser santo para agradar al Señor, sino ser santo y hacer las cosas bien para ganar cosas del Señor. Y déjeme decirle, porque esto no es bueno, porque cuando usted se comporta como piensa que Dios quiere que usted se comporte y Dios no le da lo que usted cree que se merece, usted se frustra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Genera una desviación de fe, porque usted dice, yo soy santo, a mí debería irme bien en la vida, yo no debería enfermarme, yo no debería pasar por esta situación, cuando quizás Dios permite situaciones en su vida para madurarlo. No es chévere, yo lo entiendo, pero Dios es soberano y Dios no quiere que tú vivas feliz, Dios quiere mostrarte y pulir en ti y en mí el carácter de Cristo. Esa es la función del Señor en nosotros. Te guste o no, tú y yo nos tenemos que parecer a Jesús. Por eso nosotros aquí, con el mayor cariño del mundo, lo único que te estamos haciendo es leyéndote la Biblia despacio para que tú aprendas que las frustraciones de una vida, de un mundo caído, Dios, aunque son malas, las usa para tu bien, para que tú te levantes, para que tu carácter sea formado, para que tú vivas la vida como Jesús quiere que tú la vivas. Te está preparando para el cielo y me está preparando para el cielo. Y entonces muchos viven diciendo, tengo que ser perfecto, tengo que hacer todo bien. Ahora, pero Jesús, ¿qué dijo? Mateo 11:30 dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo estás tomando el cristianismo hoy tú? ¿Como un montón de reglas que tienes que cumplir para que te vaya bien en la vida? ¿Como un montón de cosas que tienes que hacer porque si no Dios te destruye? ¿O simplemente hoy en día decidiste ser cristiano para no irte al infierno? ¿Cómo te estás acercando al Señor? ¿Te estás acercando porque quieres conocerlo o porque quieres salvarte del infierno? ¿Te estás acercando al Señor porque quieres las bendiciones que Dios te puede dar o porque quieres conocerlo a Él? Mire lo que dice esta frase. Dice, si tu cristianismo pesa, no es el evangelio, es religión. Si hoy día tú dices, no, es que ser cristiano, déjame decirte que quizás no has conocido al Señor y lo que estás viviendo es una religión. Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe.
no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que empezar a vivir lo que dice la Escritura. Tú no eres salvo por bueno. Dios a ti y a mí nos recogió en nuestro peor momento, cuando éramos más pecadores. Tú y yo tenemos una vida y una conciencia de pecado, somos malos y gracias a Jesús, tú y yo somos salvos. Y tenemos que luchar todos los días con esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Es así, lo siento, pero esa es la realidad. No hay manera, no hay cosa que tú hagas para volverte bueno más que confesar al Señor, entregarle tu vida a Él, arrepentirte y entregarle el controlar de toda tu vida. ¿Cuál es el peso que hoy te queja? Ahora, la gente que entiende el verdadero evangelio corre y se esfuerza porque sabe que está amado. Ya, Dios me ama. Y asumamos que estamos haciendo la carrera de tacones y nos caemos. Y entonces tú te levantas y dices, voy a seguir corriendo porque mi Dios, el que murió por mí en la cruz, merece que yo me esfuerce. Y créanme que tener ese cambio de visión de mi fe me va a ayudar a soportar las pruebas y las dificultades. ¿Se acuerdan que al comienzo les decía por qué se escribió el libro de Hebreos? A una iglesia que aunque creía estaba cansada, porque su entorno lo estaba presionando, porque su entorno lo estaba asfixiando. ¿Y ahora cómo nos libra Cristo? Pues cuando dejamos de esforzarnos por merecer lo que ya nos fue regalado. ¿Cómo así, Pablo? Deja de esforzarse por las bendiciones de Dios. Él te las prometió. Deja de vivir tratando de ganarte el favor de Dios cuando Él lo hizo a través de Cristo. Aprende a vivir en la gracia. Y la gracia, como dice el apóstol Pablo, no es un permiso para pecar, pero sí es la tranquilidad de que si pecas y el Espíritu Santo te redarguye, tú puedes ir donde el Padre, pedir perdón, arrepentirte, volver adelante y estar bien con Dios. Vive en la gracia. Pero al parecer, nosotros conocemos a Dios y en vez de vivir en gracia, vivimos en la desgracia. ¿Verdad? Creemos que hoy nos portamos mal y entonces Dios mañana nos va a castigar. Me salió una enfermedad y dice, eso es Dios castigándome. Me pasó algo en la vida porque estamos en un mundo corrompido, en un mundo caído y le echamos la culpa a Dios. Es más fácil. Yo entiendo que es más fácil que asumir que estamos en un mundo caído y decirle, Señor, dame la fortaleza para avanzar. Enséñame cómo debo comportarme, enséñame qué debo hacer, enséñame a tener fe. Es más fácil echarle la culpa a Dios. Y bueno, ¿cómo soltamos los pesos? Pues entregamos nuestras cargas en oración. Renovamos nuestra mente con la verdad. Para cada cosa que usted tenga como peso en su vida, que usted haya identificado, busque en la Biblia qué promesa Dios tiene para eso. Si no se siente capacitado para buscarla, si no la encontró, por favor cuéntenos y con mucho gusto le ayudamos a encontrar esa verdad que le va a ayudar a usted a destruir esa mentira del diablo que lo mantiene ocupado y lleno de pesos. ¿Qué otra cosa hacemos? Creemos en el perdón completo de Dios y descansamos en la gracia. Jesús no vino solo a salvarte. Aparte de salvarnos, Dios quiere quitar el peso de nuestra alma. Lo que hoy queremos con este mensaje corto es que usted empiece a correr libre. ¿Eso qué quiere decir? Pues que usted empiece a vivir en tranquilidad, en paz, en el descanso. ¿Le va a tocar correr? Sí. ¿Le va a tocar soportar? Sí. Pero es diferente cuando yo estoy descansado sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que hago.
¿Oramos? ¿Sí? Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por estos minutos, Dios, que hoy tenemos una pequeña reflexión, Señor, acerca de este texto, de que nos despojemos del peso. Hoy, Padre, yo te pido que tú nos ayudes a ver qué pesos todavía tenemos en nuestra vida, Señor Dios. Si es ese peso emocional, Señor Dios. Si es querer controlarlo todo, Señor Dios. El futuro, las finanzas, la salud, las decisiones, Padre. Yo hoy quiero decirte, toma el control. Padre, no pude. En mis fuerzas no me fue posible. No puedo vivir bien. No sé vivir tranquilo si yo tengo el control. Porque abiertamente, Dios, es imposible para mí tener el control de todo. Hoy quiero entregarte esa área de mi vida, Señor Dios. Y esa necesidad de controlarlo todo, Señor Dios. Hoy quiero entregarla a ti para poder tener tu paz. Padre, si la presión mía es mental, Señor Dios, si tengo preocupaciones constantes, miedos al futuro, me comparo con otras personas y tengo un pensamiento completamente repetitivo que es destructivo, quiero entregártelo, Señor Dios. Quiero llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia, Padre. Y si no está en concordancia con lo que tú dices, Padre, hoy yo renuncio a ese pensamiento, Dios. Si es un pensamiento, Señor Dios, que me dice que yo no soy merecedor, que me lleva, Señor Dios, a subestimarme, a menospreciarme. O yo renuncio a eso, Padre, porque tu palabra dice que tú eres mi Padre, que yo soy tu Hijo, que tú me bendices, que tú me guardas, que tú me amas. Hoy en el nombre de Jesús renuncio a ello. Padre, que si mi peso es el pasado, hoy yo quiero aceptar tu perdón. Yo quiero creer profundamente lo que tú hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años, en donde dice que tu sangre preciosa me cubra y lava mis pecados, y que eso, Señor Dios, me hace estar bien con Dios, a cuentas con Él, y me hace ser llamado tu hijo y me hace merecedor del cielo. Por mis méritos no, Señor, lo entiendo, lo creo y lo confieso, Padre, que es por tu gracia y por ese regalo inmerecido. Padre, y que si mi peso es espiritual, es cansancio por intentar merecer tu favor, Padre, hoy renuncio a ese pensamiento, Dios. Y hoy decido aceptar la gracia que tú nos das, Padre. Esa gracia, como dice, inmerecida, Padre. Esa gracia que aún me permite cometer errores y saber que tú estás conmigo. Y si usted ha cometido errores, pídale perdón al Señor. Padre, yo creo que tú viniste a quitar también el peso de mi alma. Hoy quiero despojarme, Señor Dios, junto con mis hermanos, de todo peso, Señor Dios, porque quiero correr libremente hacia lo que tú quieres, porque esa es la única manera de alcanzar el objetivo que tú me has trazado, Dios. Esa es la única manera, Señor Dios, de cumplir con el propósito que tú tienes para mí. Amado Señor, yo te doy infinitas gracias por este tiempo y pongo las peticiones de todos aquellos, Señor Dios, en tus manos. Te doy infinitas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.